El osito tembló de miedo mientras escapaba del cazador. Pero cuando el hombre llegó, Marco, el guardabosques de Baldor, era conocido por su amor incondicional hacia la naturaleza y sus habitantes. Su reputación como un protector incansable del bosque y sus criaturas era bien merecida. Había dedicado años a patrullar los senderos ocultos, a cuidar de la fauna y flora, y a asegurarse de que el equilibrio natural del bosque se mantuviera intacto. Sin embargo, esa tarde, mientras caminaba por uno de esos senderos solitarios, algo inusual le hizo detenerse. El viento parecía susurrar algo diferente, y los árboles, que solían acogerle con su familiar susurro, estaban inquietos. Algo había cambiado en el ambiente, algo que Marco no podía ignorar. Fue entonces cuando lo vio. Un pequeño bulto oscuro escondido entre los matorrales. Al principio pensó que era solo una sombra o un simple animal nocturno buscando refugio. Pero cuando se acercó, escuchó un suave gemido que le estremeció el alma. Allí, entre las hojas y las ramas caídas, encontró a un pequeño oso acurrucado, solo y tembloroso. El osito no debía tener más de unas semanas de vida. Su pelaje, todavía suave y esponjoso, estaba empapado por la humedad del bosque y su cuerpo tiritaba de frío y miedo. Los grandes ojos redondos del oso lo miraron con una mezcla de terror y súplica. Era una mirada que Marco nunca olvidaría. Aquel pequeño ser estaba completamente desprotegido, huérfano quizás, sin la guía ni la protección de su madre. En la vasta y oscura selva, donde el peligro acecha en cada rincón, el osito no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir por sí solo. Marco sintió una oleada de compasión y responsabilidad al ver esa vida tan frágil frente a él. Su corazón, endurecido por años de enfrentarse a las duras realidades del bosque, se derritió al instante. Con una delicadeza que rara vez había mostrado en su vida de guardabosques, Marco se agachó y extendió sus brazos hacia el pequeño. Al principio, el osito se encogió de miedo, pero el toque cálido de Marco fue suficiente para calmarlo ligeramente. Lo levantó suavemente, sintiendo el temblor constante en el cuerpo del animal, y lo mantuvo cerca de su pecho para que pudiera sentir el latido regular de su corazón. En ese momento, una promesa silenciosa se formó en la mente de Marco. Haría todo lo que estuviera en su poder para proteger y cuidar de esta criatura indefensa. El camino de regreso a casa estuvo lleno de pensamientos y emociones. Marco sabía que llevar a un oso bebé a su hogar no era una decisión común, pero tampoco era un guardabosques común. Había enfrentado desafíos antes, pero ninguno tan delicado como este. Mientras caminaba, con el osito acurrucado en sus brazos, Marco empezó a planear cómo cuidar de él. Sabía que el pequeño no solo necesitaría refugio, sino también amor, atención constante y un entorno seguro donde pudiera crecer sin miedo. Cuando llegó a casa, su esposa e hijos lo recibieron en la puerta, sorprendidos al ver al pequeño oso en sus brazos. Pero al ver la mirada en los ojos de Marco, comprendieron de inmediato lo que significaba para él. Sin decir una palabra, comenzaron a preparar el hogar para su nuevo y especial miembro. La casa de Marco, situada en el corazón de la naturaleza, ya estaba llena de vida con animales rescatados y plantas silvestres que florecían en cada rincón. Ahora se convertiría en un refugio para este pequeño oso, al que decidieron llamar Rocco. Rocco, al principio, era un manojo de nervios. La vida en la casa era completamente nueva para él. Los sonidos del hogar, el crujir de la madera, las voces humanas, incluso la luz suave de la chimenea, eran cosas que nunca había experimentado antes. Los primeros días, el pequeño osito apenas salía de su rincón. Se escondía entre las mantas que Marco y su familia le habían preparado, temblando ligeramente cada vez que escuchaba un sonido inesperado. No entendía dónde estaba ni qué le depararía el futuro, pero su instinto le decía que era mejor mantenerse oculto.
Marco y su familia se dieron cuenta de que el proceso de adaptación sería lento. Sabían que el pequeño osito había vivido en el miedo constante antes de que lo encontraran, y que ganarse su confianza llevaría tiempo. Con infinita paciencia, se acercaban a él cada día, hablándole suavemente, dejándole pequeños trozos de fruta fresca y agua limpia. Cada gesto, cada palabra, estaba lleno de amor y comprensión. Sabían que la confianza no se podía forzar, que debía crecer naturalmente, y estaban dispuestos a esperar todo el tiempo que fuera necesario. La primera vez que Rocco salió de su rincón fue un pequeño triunfo. A paso lento, se acercó a Marco, olfateando con cautela el aire a su alrededor. Marco, que estaba sentado pacientemente en el suelo, apenas se movió. Sabía que cualquier movimiento brusco podría asustar al pequeño. Finalmente, Rocco se acercó lo suficiente como para oler su mano, y en ese momento, algo cambió. El pequeño oso empezó a confiar en los humanos que lo habían salvado. Con el paso de las semanas, Rocco comenzó a explorar más la casa. Sus temores se desvanecían lentamente, reemplazados por la curiosidad de un joven oso que descubría un mundo completamente nuevo. Aprendió a jugar con los hijos de Marco, a seguirlos por la casa e incluso a disfrutar de las caricias y los abrazos de la familia. Su rincón, que antes era su refugio de seguridad, se convirtió en su lugar de descanso, pero ya no era un sitio donde se escondía por miedo. Marco observaba estos cambios con una profunda satisfacción. Sabía que, aunque el camino había sido largo y lleno de desafíos, el pequeño oso estaba sanando, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Lo que había comenzado como un acto de compasión se había convertido en una verdadera relación de amor y confianza. La historia de Rocco y la familia de Marco era solo el principio de una conexión especial, y todos en el hogar sabían que el pequeño oso algún día tendría que regresar al bosque. Pero hasta entonces, cada día juntos era una oportunidad para crear recuerdos, para formar un vínculo que duraría toda la vida. Y Rocco, en su pequeño rincón del mundo, había encontrado no solo un hogar temporal, sino una familia que lo amaba incondicionalmente. Mientras Rocco se adaptaba a su nuevo entorno, la familia hizo todo lo posible para que el pequeño oso se sintiera querido y cuidado. Preparaban su comida con esmero, asegurándose de que tuviera una dieta adecuada y nutritiva, y pasaban tiempo cerca de él, incluso cuando él seguía escondido, para que pudiera asociar su presencia con tranquilidad y seguridad. Marco, con su habilidad para comprender a los animales, se aseguraba de no hacer movimientos bruscos ni ruidos que pudieran alarmar a Rocco, y trataba de crear una rutina diaria que proporcionara estabilidad al pequeño oso. Con el paso de los días, el comportamiento de Rocco comenzó a cambiar lentamente. Aunque al principio permanecía en su rincón, empezaba a mostrar curiosidad por lo que sucedía a su alrededor. Los movimientos temblorosos se convirtieron en pasos más seguros y eventualmente Rocco comenzó a explorar el hogar con una mezcla de cautela y curiosidad. La familia de Marco observaba cada pequeño avance con un sentimiento de alegría y esperanza, celebrando cada paso hacia una mayor confianza. A medida que Rocco se adaptaba y empezaba a salir de su escondite, el ambiente en la casa se llenaba de una nueva energía. El pequeño oso, una vez temeroso y desconfiado, comenzaba a mostrar signos de una creciente comodidad y familiaridad con su nuevo hogar y los humanos que lo rodeaban. Con el paso del tiempo, Rocco comenzó a abrirse y a mostrar signos de confianza hacia Marco y su familia. Aunque al principio era un pequeño osito temeroso que se escondía en un rincón, poco a poco fue dejando atrás sus miedos y empezó a explorar su entorno con mayor curiosidad. Las primeras veces que se aventuraba fuera de su rincón, sus movimientos eran cautelosos y lentos. Pero a medida que se acostumbraba a la rutina y al cariño de sus nuevos cuidadores,
su actitud cambió notablemente. Un día, Marco y su familia decidieron experimentar con una idea para hacer que Rocco se sintiera aún más cómodo y alegre en su nuevo hogar. Durante una tarde soleada, llevaron al pequeño oso al patio trasero, donde habían preparado una gran olla llena de agua fresca. Al principio, Rocco observaba el agua con cautela, su pequeño cuerpo aún temblando de incertidumbre. Pero cuando uno de los niños de Marco empezó a jugar con el agua, el osito no pudo resistir la tentación de unirse. Con movimientos torpes y divertidos, Rocco comenzó a chapotear en el agua, sus ojos iluminándose con una mezcla de sorpresa y diversión. La familia de Marco se llenó de alegría al ver a Rocco disfrutar de la experiencia. Cada tarde, después de que el sol comenzaba a descender, preparaban una nueva olla de agua para que Rocco pudiera jugar a sus anchas. Rocco empezó a esperar ansiosamente esos momentos, y pronto, las horas de juego en el agua se convirtieron en una parte fundamental de su rutina diaria. Se zambullía, salpicaba y se revolcaba en el agua con una felicidad contagiosa, mostrando una energía y un entusiasmo que antes estaban escondidos bajo su capa de miedo. La despedida fue emotiva, llena de lágrimas y abrazos largos. Marco y su familia sabían que estaban haciendo lo correcto al liberar a Rocco, pero eso no hacía que el momento fuera menos doloroso. Durante meses, habían criado al pequeño oso como parte de su familia. Lo habían visto crecer, desde ser un cachorrito temeroso hasta convertirse en un joven oso lleno de vitalidad. Se había ganado un lugar en sus corazones, y la idea de dejarlo ir, de que viviera su vida en el bosque sin ellos, les llenaba de una mezcla de tristeza y esperanza. Sabían que el bosque era donde pertenecía, y confiaban en que prosperaría en su hábitat natural. Cuando el momento llegó, Rocco parecía comprender que algo estaba cambiando. Aunque el oso no podía hablar, sus ojos oscuros reflejaban un entendimiento profundo y una conexión inquebrantable con su familia humana. Marco, con una mezcla de orgullo y melancolía, acarició su grueso pelaje una última vez antes de verlo desaparecer entre los árboles. A medida que el oso se alejaba, su figura se fue desvaneciendo en el horizonte del denso bosque, y aunque había un vacío en el corazón de todos, también había una sensación de paz. Rocco había regresado a donde siempre había pertenecido. 10 años pasaron desde aquel día, y el tiempo, en lugar de borrar los recuerdos, los hizo más nítidos y valiosos para la familia de Marco. En el bosque, Rocco había crecido hasta convertirse en un majestuoso y poderoso oso adulto. Su pelaje, ahora de un tono oscuro y denso, brillaba con la fuerza y la vitalidad de una criatura que había encontrado su lugar en el mundo salvaje. Era un depredador respetado en su entorno, pero algo en su carácter seguía siendo especial. A pesar de haber vuelto a la naturaleza, Rocco no había olvidado a la familia que lo rescató y lo cuidó en su juventud. Los encuentros entre Rocco y Marco no eran frecuentes, pero cada uno de ellos estaba lleno de emoción y significado. El primer reencuentro fue particularmente emotivo. Marco, en una de sus patrullas regulares por el bosque, había sentido una presencia familiar antes de escuchar un leve rugido que resonaba entre los árboles. Cuando Rocco emergió de la espesura, ambos se detuvieron en seco, como si el tiempo se hubiera congelado. Marco no pudo contener una sonrisa amplia al ver a su viejo amigo, ahora imponente y fuerte, pero con el mismo brillo amistoso en sus ojos. Se acercaron con cautela al principio, pero rápidamente esa cautela se desvaneció, reemplazada por una oleada de alegría y reconocimiento mutuo. Con el paso de los años, los encuentros se volvieron una especie de ritual sagrado. Aunque Rocco vivía completamente en la naturaleza, parecía buscar a Marco y a su familia cuando se acercaban al bosque, como si una parte de él siguiera conectada a ellos. Durante estos encuentros, Rocco mostraba una combinación impresionante de poder y ternura.
Aunque su tamaño y fuerza eran intimidantes para cualquiera que no lo conociera, Marco y su familia siempre vieron en él al pequeño cachorrito asustado que una vez habían acogido. Cada vez que se reunían, Marco, su esposa y sus hijos se sentaban en el suelo, a la sombra de los árboles, mientras Rocco se tumbaba cerca de ellos, observando y escuchando. La familia hablaba de los viejos tiempos, compartiendo anécdotas sobre la vida en el hogar cuando Rocco era parte de ella. Sus hijos, que ahora eran mayores, recordaban con cariño cómo jugaban con él, cómo lo alimentaban, e incluso cómo había destruido accidentalmente más de una maceta en su torpe juventud. Rocco, con sus poderosas patas y su gran tamaño, era una presencia imponente, pero cada vez que la familia comenzaba a hablar o reírse, parecía relajarse, como si también recordara esos momentos felices. En una ocasión, los hijos de Marco decidieron llevar a uno de estos encuentros algunos bocadillos que sabían que a Rocco le encantaban. Aunque ya no era un osito pequeño que necesitaba atención constante, Rocco aceptaba con gusto los regalos, mostrando el mismo entusiasmo de sus días de cachorro. Los ojos del oso brillaban de manera especial cuando interactuaba con ellos, como si hubiera conservado una parte de su infancia, una parte que estaba eternamente ligada a los humanos que lo criaron. Durante uno de estos encuentros, algo extraordinario sucedió. Marco y su familia estaban disfrutando de una tarde tranquila, cuando Rocco, con su aguda percepción, se levantó de repente y comenzó a caminar en dirección a un río cercano. Intrigados, lo siguieron de cerca. Al llegar al río, se sorprendieron al ver a Rocco rescatando a un pequeño cervatillo que había quedado atrapado en una corriente rápida. Con una suavidad increíble para un animal de su tamaño, Rocco tomó al cervatillo entre sus fauces y lo llevó a un lugar seguro. Marco observó con asombro y orgullo, dándose cuenta de que el amor y la compasión que la familia le había mostrado a Rocco habían influido en él de maneras profundas e inesperadas. La relación entre Rocco y la familia de Marco se fue consolidando cada día. La interacción constante, los juegos y el afecto que recibía ayudaron a fortalecer el vínculo entre ellos. Rocco, ahora más confiado, buscaba a Marco y a su familia para recibir caricias y mimos. Les seguía por la casa con una especie de lealtad y cariño que parecía crecer con cada día que pasaba. Los momentos de juego no eran solo para Rocco, sino también para la familia, quienes encontraban un inmenso placer en verlo feliz y contento. Marco y su familia se dieron cuenta de que Rocco tenía una inclinación especial por las caricias y los mimos. Durante las noches, cuando el día llegaba a su fin, Rocco se acomodaba en una esquina de la sala, extendiendo su cuerpo para que le cepillaran el pelaje. El osito se estiraba y se acomodaba con un profundo suspiro de satisfacción, disfrutando de la atención que le brindaban. Cada caricia y cada gesto de cariño se convertían en un símbolo de la confianza y el amor que Rocco había llegado a sentir por ellos. Con el tiempo, Rocco se convirtió en una parte integral de la vida familiar. Su alegría y su carácter juguetón llenaban el hogar de risas y momentos entrañables. A medida que crecía, también lo hacía su vínculo con Marco y su familia, transformándose en una hermosa historia de amor y amistad que había nacido de una simple intervención en el bosque. Los días pasaban y cada uno de ellos estaba lleno de la promesa de nuevas aventuras y momentos compartidos, mientras Rocco crecía rodeado de cariño y felicidad. Con el paso de los años, Rocco fue creciendo de manera impresionante. El pequeño osito que Marco y su familia habían acogido con tanto cariño se había transformado en un majestuoso oso adulto, fuerte y saludable. Su pelaje se había vuelto denso y brillante, y su tamaño, que antes era diminuto, ahora se imponía con una presencia majestuosa. Cada día, Marco y su familia observaban cómo Rocco se desarrollaba, sintiendo una mezcla de orgullo y nostalgia. Había sido una parte integral de sus vidas,
y el vínculo que habían formado con él era profundo y especial. A medida que Rocco crecía, también lo hacía su necesidad de explorar más allá de los límites de su hogar. Aunque disfrutaba de la compañía de la familia y de los juegos en el patio, su instinto natural le llamaba hacia el bosque. Marco y su familia comenzaron a notar que Rocco pasaba más tiempo mirando hacia el exterior con un anhelo en sus ojos, y a veces su comportamiento parecía indicar que estaba listo para regresar a su entorno natural. Era evidente que el bosque, su verdadero hogar, lo llamaba de manera cada vez más fuerte. Tomar la decisión de liberar a Rocco no fue fácil para Marco y su familia. Habían compartido tantas experiencias con él y su presencia en la casa había traído una alegría inmensa a sus vidas. Cada momento con Rocco había sido especial y el pensamiento de decirle adiós les llenaba de tristeza. Sin embargo, también sabían que el bienestar de Rocco era lo más importante. Un oso como él, criado en un entorno de amor y cuidado, necesitaba tener la oportunidad de vivir una vida plena y libre en su hábitat natural. Después de muchas conversaciones y reflexiones, Marco y su familia tomaron la valiente decisión de liberar a Rocco en el bosque. Prepararon cuidadosamente la transición para asegurarse de que fuera lo más suave posible. Eligieron un área en el bosque que estaba cerca del lugar donde Marco lo había encontrado por primera vez. Un lugar conocido por su abundante comida y refugio natural. Querían asegurarse de que Rocco tuviera todas las oportunidades para adaptarse a su nueva vida. El día de la liberación llegó, y con él, una mezcla de emociones encontradas. Marco y su familia llevaron a Rocco al lugar designado, donde habían preparado una última sorpresa para él. Una comida especial con sus alimentos favoritos, para darle un buen comienzo en su nueva vida. Rocco parecía entender que algo importante estaba sucediendo. Caminaba lentamente y olfateaba su entorno con curiosidad. Cuando llegó el momento de dejarlo ir, Marco se arrodilló junto a Rocco, acariciándole el pelaje una última vez. La familia observó con lágrimas en los ojos mientras Rocco daba sus primeros pasos hacia el bosque. El oso se detuvo por un momento, girando la cabeza para mirar a Marco y a su familia, como si quisiera agradecerles por todo lo que habían hecho por él. Luego, se adentró en el bosque, moviéndose con confianza y determinación hacia su nuevo hogar. Estos momentos no eran solo reencuentros casuales, eran celebraciones de la vida y del vínculo especial que se había formado entre especies. La amistad entre Rocco y Marco era un testimonio vivo de cómo el amor, el respeto y el cuidado pueden trascender cualquier barrera, incluso entre humanos y animales salvajes. Cada encuentro reafirmaba la verdad de que, a pesar de la distancia y las diferencias de vida, el cariño que habían compartido nunca se desvanecería. Los hijos de Marco crecieron con estas historias de amistad entre su familia y el oso, y cada uno de ellos sabía que Rocco era mucho más que un animal salvaje. Era un símbolo de gratitud y conexión. En el futuro, cuando los niños tuvieran sus propias familias, compartirían estas experiencias con ellos, transmitiendo la lección de que el respeto y el amor por la naturaleza pueden tener un impacto profundo y duradero. A medida que los años continuaron pasando, Rocco envejeció con gracia en el bosque, pero su relación con Marco y su familia se mantuvo tan fuerte como siempre. Aunque su cuerpo mostraba los signos del paso del tiempo, su espíritu permanecía intacto, lleno de la misma nobleza y gratitud que siempre había caracterizado su relación con sus salvadores humanos. Esta historia no solo es un reflejo de la vida de un oso que fue rescatado, sino también una lección profunda sobre la capacidad de los seres vivos para formar conexiones auténticas y significativas, sin importar las diferencias de especie. Y, como en la amistad entre Rocco y Marco, nos recuerda que cuando damos amor, ese amor siempre encuentra la manera de regresar a nosotros, a veces en formas que nunca imaginamos.
¿Qué piensas sobre la amistad entre Rocco y Marco? ¿Alguna vez has experimentado una conexión única con un animal que te haya cambiado la vida? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo historias conmovedoras como esta. Lo mejor está por venir.